Ahora tenemos aquí otro caso. A continuación se muestran las notas de un grupo. Todas estas que están acá. ¿Cuál es el promedio de notas? Entonces, como habíamos dicho, el promedio o media aritmética se calcula sumando todos los elementos, que son estos que están acá. En este caso no lo voy a plantear. Ustedes van a hacer la suma de cada uno de ellos. En este mismo orden, no tienen que ordenarlos de menor a mayor para realizar la suma. Simplemente los suman con muchísimo cuidado. Y en este caso nos va a dar un total de 915. Ese total lo vamos a dividir entre la cantidad de datos que acabamos de sumar. Entonces ustedes con mucho cuidado cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Los elementos que yo sumé fueron 12. Realizan la división. Si les queda en forma de fracción, sacan su forma decimal. Y eso nos va a dar un promedio de 76,25. Ese es el promedio de notas del grupo. Pero bueno, vean en las opciones, no necesariamente sale exacto. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de las notas? ¿Poco menos de 76? No. ¿Exactamente 76? No, no nos dio exacto. ¿Poco más de 76? Sí, nos dio poco más de 76. ¿Más de 80? No. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Considere la siguiente información. Bueno, aquí tenemos una situación de un entrenador que tiene a sus 4 mejores corredores: Jorge, Luis, Mauricio y Fernando. 400 metros planos es lo que ellos corren. Y para esto debe seleccionar al que tenga el menor promedio en sus tiempos más usuales. En este caso, como estamos hablando de atletismo, lo que nos sirve es el valor más bajo, porque se considera el mejor tiempo. Y dice que va a tomar en cuenta los últimos 10 entrenamientos. Esos 10 entrenamientos, esos tiempos de los 10 entrenamientos de cada competidor están resumidos aquí en esta tabla. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, Jorge y sus 10 últimos entrenamientos, sus 10 últimos tiempos están registrados aquí en esta fila. Y lo mismo sucede con cada uno de ellos. La pregunta, ¿verdad? La situación a analizar es 2 propuestas. Que el entrenador debe escoger a Fernando como mejor tiempo, o que el entrenador considera un empate entre ellos 4. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros eso? Como decía la situación arriba, él tiene que seleccionar al menor promedio. Quiere decir que tenemos que utilizar el concepto de promedio que hemos estado estudiando. Tengo que calcular el promedio de Jorge, el de Luis, Mauricio y Fernando y analizar a ver si efectivamente el entrenador escogió a Fernando porque tuvo el mejor tiempo, o si hay un empate, lo que significaría que todos llegaron a tener el mismo promedio. Los valores son diferentes, ¿verdad? Varían mucho, pero si al final de cuentas el promedio es el mismo en los 4, se considera un empate. Quiere decir que aquí tenemos que hacer 4 veces el cálculo del promedio. Y como ustedes ya saben, lo que hay que hacer es sumar todos estos elementos
y dividirlos entre 10. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo 10 números. Entonces, aquí es donde, bueno, ustedes lo van a comprobar. Yo voy a dar ya los resultados de los cálculos. Por ejemplo, en el caso de Jorge, se suman sus 10 tiempos y voy a anotarlo, voy a agrandarlo un poquitito acá. En el caso de Jorge, su promedio sería la suma de sus 10 tiempos da 640. Dividido entre 10 me da un promedio de 64. Ese es el promedio de Jorge, 64 segundos. Ahora voy a hacer lo mismo con Luis. Voy a sumar estos 10 tiempos y lo divido entre 10. Cuando ustedes sumen se van a dar cuenta que el promedio de Luis es también 640 entre 10, a pesar de que los tiempos son diferentes en la mayoría, pero llegó al mismo promedio. Y eso es posible, ¿verdad? Mauricio, la misma situación, vamos a hacer la suma de los 10 tiempos de Mauricio. Y nuevamente el total nos va a dar 640 y lo dividimos entre 10. Sigue teniendo el mismo promedio de los otros dos competidores. Y ahora falta Fernando. Hacemos el mismo procedimiento con sus 10 tiempos y ustedes van a comprobar que la suma de ellos dio 630. Dividido por 10 tiene un promedio de 63 segundos. Entonces ya tenemos la información que ocupábamos. Tenemos el promedio de cada uno. Entonces ya con esta información, ahora sí, vamos a leer las proposiciones. Número 1. El entrenador debe escoger a Fernando. El entrenador tiene que escoger al menor promedio de tiempo. Y efectivamente, Fernando es el que tiene el menor promedio de tiempo. Por lo tanto, según la lógica y lo que el ejercicio, ¿verdad?, la redacción nos decía, el entrenador va a elegir al menor tiempo. Por lo tanto, tiene que escoger a Fernando. Esto es verdadero. Por lo tanto, la número 2, el entrenador considera un empate entre los 4. Falso. 3 coincidieron, pero claramente Fernando tiene el mejor promedio, por lo tanto no puede existir un empate entre los 4. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Solamente la 1.